Ilustranos un poquito antes de entrar de lleno de qué se trata esta encuesta y cómo se te ocurrió hacerla. Bueno, con la preocupación de la caída de la calidad del debate público, esto que ustedes bien señalaban, ¿no? La cantidad de insultos y el menosprecio y el maltrato como una normalización, como algo habitual, nos hizo pensar un poquito sobre el fondo y las formas de la democracia. Porque muchas veces, y sobre todo en estas últimas semanas, se está insistiendo con que, bueno, para salir adelante en términos económicos, es decir, el fondo, tenemos que olvidarnos de las formas y soportar y tolerar de alguna manera que no nos dejen acceder libremente a la información, que nos tengamos que normalizar estas actitudes de violencia verbal, ¿no es cierto?, que son complejas para entender dentro de un sistema democrático, porque, a ver, hasta que no conozcamos un sistema mejor, el sistema democrático es el que mejor funciona hasta aquí, ¿no?, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas. Entonces, le tratamos de plantearle a las personas que responden habitualmente a las encuestas si la llegada de Milei al poder marcó un antes y un después. Y fíjense que un 68% estuvo de acuerdo con la idea de que desde que Milei es presidente la violencia política en la Argentina ha aumentado. Ahora, uno de los datos que a mí me preocupó más es cuando le planteamos a la gente de cuando Milei agrede e insulta a periodistas, me representa el 100%. Ahí, encontrar que un 73% dijera no, eso no me representa, bueno, me dio un poco de tranquilidad, pero un 22% dijo que sí, que lo representaba totalmente. Sí, acá lo estamos viendo. Acá, perdón, Gustavo, ¿no? Acá lo estamos viendo para ir ordenándonos un poquito. Cada vez que Milei agrega periodistas y políticos me representa. 73,1 dijo no me representa, pero un 21,2 dijo que sí. Lo cual hay que verlo de dos perspectivas, Sergio, ¿no? Yo creo que en la Argentina siempre los que tenemos canas por ahí podemos hablar del enano fascista, ¿no?, que siempre existió, y es eventualmente positivo que en democracia nadie quede dentro del closet, ¿no?, en su actitud política. Está muy bien, digamos, de esta perspectiva que aquel que es intolerante con el pensamiento del otro, en democracia pueda decirlo. Ahora, hay ciertos límites, ¿verdad? Creo que hay alguna cuestión también que tiene que ver con lo legal, que en estas épocas es como que no pasa nada, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa y lesionar, digamos, la actitud de una persona desde lo verbal, y no hay ningún mecanismo judicial que se active. Eso es lo llamativo de esta época, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Janina te saluda, buen día. Hola, Janina, buen día. A la agresividad en sus discursos y a las definiciones violentas con las que él se refiere, me parece que también le ha sumado una carga que también lo hace bastante particular y describe una situación particular que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Y además, con lo sexual y la masculinidad, por decirlo de algún modo. No quiero ser tan obvia a esta hora de la mañana, pero ha hablado muchas veces, le cerramos ya sabemos que en un auditorio en frente a estudiantes habló del burro. Además de todo, también tiene una carga en sus discursos muy sesgado o muy orientado al tema sexual. Es como que cada tanto aparece ese factor también, ¿no? Sí, te diría que es una característica no solamente de este presidente, sino de muchos políticos en todo el mundo, porque pareciera que es global el problema. Eso no lo exculpa, ¿no?, de ningún modo. Sí. Porque me parece que, vuelvo a insistir, las formas deben ser coherentes con el fondo en democracia. De ninguna manera podemos dejar los controles democráticos de lado en función de que a un gobierno le vaya bien en términos económicos, ¿verdad? Entonces, esto que vos señalás además le pone un tinte muy especial, porque yo tengo entendido que un presidente debe gobernar para todos y tratar de representarnos a todos, tratar de no agredir a los que no votaron por él o que no piensan como él, y eso no se está dando en la práctica. Inclusive te diría más, hay una clara percepción de existir una correlación entre el género y la actitud política en la Argentina. A ver, ser varón menor de 35 años, y yo te diría, es muy difícil que no haya votado a Milei. Mientras que si sos mujer menor de 35, y es altamente probable que ni se te haya cruzado por la cabeza
haberlo votado o votarlo en el futuro, ¿no? Cuando estaba pensando mientras te escuchaba, Gustavo, aquella frase de Mariano Grondona que decía que un político cuando está en campaña es una cosa, digamos, se dirige estrictamente a su propio electorado, pero cuando se convierte en presidente, gobernador, intendente, gobierna para todos. Voy a volverme un poco más atrás porque creo que el kirchnerismo también es ciertamente responsable de esto que estamos viviendo. No es difícil recordar muchas agresiones de Néstor Kirchner a periodistas en plenas conferencias de prensa. A vos te mandó Mañeto para preguntar esto y lo otro. La propia Cristina Fernández lo mismo. Esto es una consecuencia mucho más, si se quiere, agravada o extrema. Digo, a partir del kirchnerismo me parece que nace otra forma de discurso político y me parece también que todavía parece ser que tanto desde el kirchnerismo, sobre todo en la última etapa de Cristina Fernández, como de Milei ahora, siguen hablándole a su electorado, porque todos los días lo analizamos, cuando insulta, cuando dice lo que dice, parece ser, por más que se vaya desgranando un poco, y acá tu encuesta lo demuestra, que hay mucha gente que le cae muy mal este tipo de discurso, pero parecen que estuvieran siempre en campaña, y esto le cabe también a sus antecesores. Bueno, acá hay un punto central, Sergio. Como bien señalas, lo que está en discusión, en el fondo, es el valor de la palabra presidencial hacia adelante, porque normalizamos esto que está mal, pero en realidad lo que se deteriora, ¿no?, es la palabra del presidente, que después en los próximos gobiernos deberemos trabajar para restaurar un poco eso. Yo creo que ahí hay un problema, porque evidentemente esta sensación que tiene el gobierno de que van a gobernar para toda la vida, que no hay un mañana, que no hay un pasado, que es todo presente continuo, bueno, es peligroso porque, vuelvo a insistirte, creo que las formas de la democracia requieren de mucha más prudencia, de mucha más escucha, requieren de mucho más consenso, requieren de, por lo menos, entender la lógica de los que no están ocupando tu posición, ¿no? El oficialismo tiene la gran ventaja de tomar decisiones, tiene la posibilidad desde el Ejecutivo de decidir cosas, pero decidir a espaldas o en contra o decidir sin el concurso de los que piensan distinto, me parece que así no funciona el sistema democrático y este es un problema con el cual en este momento yo te diría es crítico. ¿Por qué? Porque el desgaste que viene sufriendo el gobierno, que si bien no es muy pronunciado, pero tampoco es... se está verificando, por ejemplo, de a un punto y medio mensual, se va acumulando. Y el año que viene hay elecciones. Y claro, te diría que el mal humor social, basado en la crisis económica que tenemos, que el gobierno trata de disimular fabricando fake news de una manera también importante, porque esa es la contracara, ¿no? No es solamente la agresividad o el tono de la violencia política, sino además un gobierno que está produciendo una cantidad de fake news inédita, ¿no?, en un sistema democrático. Entonces, esa doble combinación de violencia política y fake news conforma un escenario en el cual estamos todos enojados, estamos todos intolerantes, y ese es un modelo que para la democracia es medio inconducente, porque no nos lleva a ningún lado. Déjame que haga un paréntesis acá, porque no me di cuenta, me hago cargo. Es un lindo tema, porque este es el desayuno con la gente, un lindo tema para haber hecho una participación desde nuestro móvil, pero lo invito a los televidentes y para que hagamos realmente después del desayuno un espacio para pasar una cantidad de mensajes importantes, para ver qué piensa la gente, para ver, porque esta encuesta que ha realizado Gustavo Córdoba son números ¿de cuánto es la muestra que hiciste, Gustavo? 1.900 casos en toda la Argentina, terminada el 14 de octubre. Bueno, 1.900 mensajes nosotros podemos recibir, pero no lo vamos a leer a todos, lógicamente, sería una exageración, pero 351-344-94, reitero, 351-344-94, me gustaría escucharle a la gente, ¿qué piensa de estos discursos? Si ven sinceridad, porque yo he escuchado en el taxi, he escuchado en la calle, he escuchado en la panadería, he escuchado gente que me dice, es sincero, es auténtico, cuando dice los periodistas son ensobrados, más de un periodista es ensobrado, cuando dice que son unos hijos de... O sea que hay algunos que ven en los insultos presidenciales sinceridad. Por eso me gustaría saber qué piensan ustedes y hoy les prometo que vamos a leer, por más que me reten de producción, muchos mensajes. Gustavo, te quería preguntar, ese crédito inicial que se extendió, bueno, ustedes quizás lo tienen mucho más medido, pero a la percepción común se extendió mucho, ¿no? Ese crédito que uno le suele dar a un presidente que recién llega, aún con todos los números adversos, la gente sigue creyendo, hay expectativas. Bueno, ese crédito de los argentinos sostiene que aún ese 73% que usted
ustedes encuestaron y que dijeron que no se sienten representados por los violentos, pero que a lo mejor acompañan el gobierno de Milei. ¿Es sostenido por eso? Digo, porque la gente prefiere bancarse un presidente que insulte, pero que no vuelva lo de atrás, que la economía nos esté matando, pero que no vuelva lo de atrás. ¿Está sostenido en eso? Creo, Janina, que has dado en la tecla, ¿no? Es medio, te diría, controversial, es medio complicado de entender, pero sí, claramente. Hay mucha gente que compra ideológicamente la postura del presidente, prefiere estar mal o muy mal, pasarla realmente mal, sí, a que vuelvan esquemas políticos del pasado. Gran parte de la Argentina está pensando hoy con esa lógica. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el tiempo que esa gente puede tolerar estar tan mal en términos económicos, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos notando un gran cambio, Janina, y esto es relevante. Antes, en mayo, junio, abril, del 100% que apoyaba a Milei, prácticamente el 90% apoyaba totalmente. Es decir, te apoyaba a Milei y a su gobierno con los ojos cerrados. Hoy, octubre, casi noviembre, ¿qué estamos viendo? Que del 100% que lo apoya, la mitad lo apoya totalmente y la otra mitad parcialmente. Es como que se está empezando a verificar un cambio cualitativo en el apoyo. ¿Por qué? Porque la gente te dice algo muy simple. Mirá, me gusta Milei, lo voté. Sí. Pero no llegó a fin de mes. Gustavo, y en esa lógica que estamos pensando, también tiene mucho sentido que el gobierno elija la figura de Cristina Fernández de Kirchner como la principal opositora. Digo, más allá de que no aparezca en el escenario claramente otro opositor, pero bueno, esta reaparición de ella de vuelta con perfil público, esta pelea interna en el PJ, en algún punto termina siéndole funcional. Daría la sensación que hay libertad avanza mientras existe kirchnerismo, porque ¿qué sería de Javier Milei en gran parte de su discurso si el kirchnerismo se diluyera? Mira, yo te diría que es un recurso extremo el que ha utilizado el presidente, porque creo que no puede formular cosas propias desde su propia fuerza política, ¿no? Estamos viendo que la mayoría de la dirigencia que lo rodea a Javier Milei está con una imagen negativa muy alta, casi imposibilitados de ser candidatos. Su hermana, por ejemplo, el vocero Manuel Adorni, tienen diferenciales negativos muy altos, ¿no? Yo creo que esta apelación a esta confrontación de grieta con el kirchnerismo favorece mucho más al kirchnerismo que al gobierno. Mira. Porque eventualmente hay que plantear esto. El kirchnerismo tiene una fortaleza que es la provincia de Buenos Aires. Sí. Imagínate el año que viene, vamos a hacer una hipótesis. Sí. Los lugares en donde Milei mejor está es en la zona centro de la Argentina. ¿Qué pasaría si, y es una hipótesis, te diría, Yanni, de baja probabilidad, ¿no? Es decir, puede ocurrir, pero es poco probable. ¿Qué pasa si Cristina es electa diputada en provincia de Buenos Aires y Milei pierde Mendoza, pierde Córdoba, pierde Santa Fe y pierde Entre Ríos? Qué dilema para la gobernabilidad. Sí. Entonces, yo lo que creo es que este gobierno adolece de un montón de cuestiones, ¿no? Y creo que en esta cuestión de la construcción de una gobernabilidad potente, positiva, me parece que en esa materia el gobierno todavía no entró en terreno firme. Está evaluando, está viendo y apeló al kirchnerismo porque, bueno, funciona en términos electorales. Y para mí, mirá, yo te voy a decir algo. Para mí hoy el gobierno no gobierna, está en campaña electoral, ya está en tono de campaña electoral pensando en los diputados que va a obtener el año próximo. Entonces, ojalá la economía resista y veamos qué nos depara el destino. Lo dijimos recién, habla a su electorado más que a la ciudadanía. La última, y vuelvo al origen de esta charla, que es el tema de la violencia política. ¿Qué pasa con los movimientos pendulares? El kirchnerismo tenía también sus formas de expresión que le caían muy mal a la gente. Acá en Córdoba es mala palabra. Generó este péndulo hacia la derecha que se fue Milei. ¿Qué pasa si, ustedes recién con Janina hablaban de Cristina Fernández, con estos otros elementos emergentes, un Guillermo Moreno que anda copiando la forma de aparecer en redes sociales que tenía Javier Milei, apareciendo también con un discurso muy encendido? Hay un señor Cuneo
también que representa a un peronismo de derecha medio extraño que habla en términos mucho más soeces que Milei. Sí. Porque al propio Milei lo trata en términos que no me atrevería a repetir acá. ¿Qué pasa si surge alguno de estos? Si el propio, así como el kirchnerismo, por decirlo brutamente, generó un Milei, si Milei puede llegar a generar un anti-Milei todavía mucho más extremo. ¿Esto puede suceder? Porque hay algunos emergentes dando vuelta. Sergio, yo te diría que perderíamos todos los premios a la originalidad. Lo que vale es el producto original. Las copias, las réplicas posteriores prácticamente carecen de valor. Son portadoras, te diría, de pasado casi en su totalidad, sobre todo Moreno, ¿no? Representan eso, no mucho más. Y te diría que hay una carencia de actualización de la dirigencia política. Milei ganó no solamente a la política tradicional. Milei se cargó, como dice mi amigo el Turco Asís, a los dos grandes movimientos populares del siglo XX en la Argentina. Radicalismo y peronismo hoy son dos fuerzas políticas que están ahí en un estado, digamos, de contradicciones internas gigantescas, bien, ¿no? Por ser amables. Yo creo que en este punto, si la política tradicional no entiende el desafío de Milei y no se ayorna y no entiende un poquito mejor a la sociedad, y bueno, tenemos Milei para rato, ¿no?